Hola, ¿qué tal? Soy Conchita García, bienvenidos a su programa Educación y Conciencia. Comenzamos. Bienvenidos a su programa Educación y Conciencia. Estamos aquí iniciando en esta semana pues con un gran invitado. Él es el licenciado Andrés Duchatou, que viene del Colegio Asunción. Él es director de secundaria y bueno, pues nos platicaba antes que pues eres diseñador gráfico, después estuviste en la vida religiosa con los lasallistas. Así es. Y eso te permitió estudiar la maestría en educación y bueno, pues ya de ahí te relacionaste a todo lo que es el ámbito educativo. Así es. Y vamos a hablar de un tema muy interesante que es la educación personalizada y comunitaria. Y que, pues, comentabas tú que eso tiene ahí por ahí un tinte espiritual que pues nos interesa mucho saber, ¿no? Cómo está. Nosotros cuando hablamos de la educación personalizada, pues normalmente sabemos que son pues escuelas chiquitas donde hay salones con alumnos reducidos, o sea, muy pocos alumnos para tener esa atención muy personal, ¿no? Y la comunitaria, bueno, pues es como más de muchos, ¿no? O sea, de todos aprendemos de todos, ¿no? Y quisiera que pues nos platicaras esa intención de la educación personalizada contra la educación comunitaria, ¿no? Claro. Y pues el tinte espiritual que me tiene intrigada. Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí en tu programa y compartir un poco que esto ha sido también la pasión de mi vida en los últimos años y ha sido un proyecto muy interesante. Y sí, efectivamente, cuando hablamos de educación personalizada, tenemos este referente, ¿no? De las escuelas pequeñas, pocos alumnos, pero bueno, es mucho más que eso, ¿no? Y cuando hablamos de educación comunitaria, regularmente nos imaginamos pues estos grupos a lo mejor en actividad o con mucha interacción y tiene mucho que ver, pero bueno, este elemento de educación personalizada y comunitaria hace una vinculación muy interesante entre estos dos elementos. Y primero, bueno, empezar clarificando que cuando hablamos de educación personalizada y comunitaria no hablamos solamente como de una metodología, no hablamos como de un adiestramiento ante los estudiantes, sino más bien se entiende como un estilo de vida, como una filosofía, ¿no? que invita a la persona a dar lo mejor de sí en los diferentes escenarios en los que se desenvuelve. Entonces, pues bueno, el área en la que yo me he desarrollado es específicamente desde el pensamiento de Pierre Fort. Pierre Fort fue un sacerdote jesuita que pues también incursiona en toda esta parte de la educación y a lo largo de su trayectoria va descubriendo pues estas tendencias de educación importante, ¿no? Ya como más allá de la educación tradicional. Claro. Y pues bueno, da como en algunos elementos importantes, retomando a grandes pensadores como por ejemplo María Montessori y pues bueno, otros referentes como la Escuela Nueva, la Escuela Activa. Entonces, de todo ello, pues va haciendo como una recopilación y hace una propuesta muy concreta. Y pues bueno, al ser sacerdote y al tener toda esta trayectoria también desde la espiritualidad, esta propuesta tiene un elemento como muy significativo, que es identificar a la persona como centro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de educación personalizada, es porque está explorando lo que significa ser persona. Y la verdad es que no es un concepto sencillo, ¿no? El poder definir qué es la persona. Y pues bueno, ya la filosofía nos ha hablado en algún momento de la historia que la persona o el ser humano no nace siendo persona, sino que la persona se va construyendo a lo largo de su vida. Y aquí, pues, desde la educación personalizada, la clave está en entender cómo es que la persona se va desarrollando, ¿no? En las diferentes etapas de la vida. Perdón, y ahí es donde entra, pregunto esto, es como darme cuenta quién es la persona y quién soy yo. Exacto. Esa es la clave. Cuando el estudiante se va dando cuenta en el proceso de quién es cuando pues finalmente el proceso educativo cobra sentido. Y no es nada más como orientarlo a que adquiera conocimientos desde la parte memorística o mecánica, sino
darle sentido a su proceso de desarrollo personal. Entonces, bueno, aquí la educación personalizada presenta 6 principios muy importantes, ¿no? Cuando voltea a ver a la persona como centro, lo primero que identifica es que la persona es un ser que está vocacionado hacia la mejora continua, ¿no? Siempre estar en un proceso de crecimiento. Entonces, en el proceso educativo, si nosotros no entendemos a los chicos que están en un constante proceso de desarrollo y queremos que en la etapa en la que estén obtengan su 100%, pues nos vamos a topar con pared muy frecuentemente, ¿no? Entonces, lo primero es darnos cuenta que está en un proceso vocacionado en donde siempre está buscando ser una mejor persona. Entonces, eso, cuando el maestro lo entiende, pues logra hacer como muchos enlaces en el proceso que está enfrentando el chico, ¿no? El segundo principio que maneja la educación personalizada es que identificar a la persona como ese ser capaz de responder siempre con responsabilidad y libertad. Bueno, el siempre es como entrecomillado cuando logra tomar conciencia de su persona, ¿no? Entonces, es como todos tenemos la posibilidad de hacernos responsables de nuestra propia vida y, bueno, es esta responsabilidad y la libertad, ¿no? Entonces, finalmente es como la libertad con el apellido responsabilidad, ¿no? Entonces, la persona cuando se vive desde ese paradigma tiene todas las posibilidades frente a sí. Hay un tercer principio que es considerar que la persona es capaz de cuestionar al ser, ¿no? Como siempre estar en una constante búsqueda y que va hacia el interior para poder salir, ¿no? Entonces es cuestionarse a sí mismo y cuestionar el ser de otros, ¿no? Poder preguntar si lo que el otro está decidiendo o haciendo, pues va o comulga con mi forma de pensar, con mis acciones, con mis decisiones. Entonces ahí se va conformando poco a poco esta idea de, pues, ¿qué es la persona? ¿No? Hay otro elemento que es el considerar que la persona va a tener la posibilidad siempre de crear con originalidad, ¿no? Siempre hay como algo nuevo que ofertarle al mundo, ¿no? Entonces, no se trata nada más como de replicar lo mismo y lo mismo, copiarlo, sino que todos somos capaces de, en la medida que exploramos más hacia nuestro interior y vemos como la sabiduría de fondo, podemos generar nuevas propuestas, ¿no? Entonces, desde ahí, pues, es ver a la persona como esta capacidad de ser un ser creativo. ¿No? Y pues otro de los principios es que la persona es capaz de interactuar con otros, ¿no? Y ahí es donde se empieza a abrir hacia esta parte comunitaria. Porque desde el principio está como el tratar de identificar a la persona por su ser, ¿no? Y poco a poco empieza a abrir hacia todos los que están a su alrededor y que le ayuda a ir construyendo como todo el contexto en el que se desenvuelve. Y finalmente, el último principio es que la persona es un ser que está en constante acción, ¿no? Siempre está en movimiento. Sí, fíjate que todo lo que estás mencionando, pues coincide mucho con la filosofía de San Agustín. También San Agustín va al interior, o sea, él dice busca adentro, ¿no? Y te buscaba, de hecho le dice a Jesús, no te buscaba adentro, te buscaba afuera cuando estabas dentro, ¿no? Entonces hay que ir al interior a buscar. Y no quedarte ahí, porque ya cuando lo encuentras, pues dices, ay, qué padre aquí, ¿no? Me quedo aquí como en la transfiguración de Jesús, ¿no? Hagamos 3 chocitas y ahí nos quedamos, ¿no? Pero es salir de ti y trascender, ¿no? Exacto. Entonces, creo que va muy, muy de la mano con cada quien con su carisma, ¿no? Pero finalmente los principios son los mismos, ¿no? Exacto. Entonces, es interesante esa búsqueda primero del ser, ¿no? Porque no puedo ir a hacer esa interacción comunitaria si ni siquiera sé quién soy, ¿no? Ni de lo que soy capaz de dar, ni de lo que puedo ofrecer, ni de los talentos que tengo, o de pues darme cuenta de quién soy como persona, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a conocer al otro, no? Entonces, eso es muy interesante que se pudiera lograr de verdad en todas las escuelas, ¿no? Primero trabajar como centro la persona y poderte conocer, porque hoy por hoy
tú le puedes preguntar a una persona que ya tenga, pues no sé, ya 70 años y quién eres y pues no saben todavía quiénes son, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha habido una introspección, o sea, o no la hubo nunca, ¿no? Esa parte de cuestionar que dices, se me hace muy interesante que te cuestiones a ti mismo y puedas cuestionar lo demás, ¿no? Creo que de eso se trata para poder también mejorar, ¿no? Claro, y es una búsqueda de toda la vida. Sí, de toda no la se vida. termina en el proceso No. de la educación básica o en el tiempo de educación básica, sino que bueno, todo el tiempo nos debemos estar preguntando, ¿no? Hacia dónde pues seguir caminando y qué más hacer con nuestro proyecto personal. Así es. Y cuando una vez ya tienes esa parte de desarrollo del ser, ¿no? Ya tienes al centro como a la persona, desarrollaste ya esas pues habilidades, porque no es fácil entrar en ti mismo, o sea, eso nosotros trabajamos mucho este valor de la interioridad y cuesta mucho trabajo. ¿Por qué cuesta mucho trabajo? Pues porque siempre estamos afuera, siempre estamos afuera. Y hoy en día más. Y hoy en día con más, todo lo con que todo hay lo que hay. Entonces es muy difícil, aunque tú les pongas las condiciones adecuadas para hacer una introspección, es muy difícil que la hagas, porque también así como te puedes encontrar cosas muy bonitas, también te puedes encontrar cosas muy feas. Son todos nuestros demonios, como dicen por ahí, ¿no? Entonces siempre hay un miedo a meterse, a saber quién soy en realidad, ¿no? Lo veíamos el otro día con maestros que decían que por más que tratan de concentrarse en ese meterse, siempre empiezan a pensar en lo que dejaron, en lo que tienen que hacer, en los pendientes, en lo pasado y en lo futuro. O sea, están en lo que dejaron de hacer, en que si ayer no fui a esto y tengo que ir o tengo que hacer. Y no viven el aquí y el ahora, que es cuando están en ese momento, se olvídate ya del pasado y del futuro, todavía no están. Aquí estás aquí y entra, ¿no? Y ellos decían, cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo logran ustedes que ahorita vamos a ir a un corte, pero me gustaría que cómo logran que los niños, sobre todo los niños es más fácil, pero ya los adultos, los maestros, ¿no? ¿Cómo logran hacer esa introspección para decir quién soy yo, ¿sí? Para conocerme y digo, en esa etapa de mi vida, porque todos los días me voy a ir conociendo más y más y más, ¿no? Como tú dices, nunca dejamos de cuestionarnos, ni de aprender, ni de descubrir cosas en nosotros. Pero ¿cómo es ese proceso ahorita que regresemos del corte, que nos platiques? Y luego ya cómo viene esta interacción comunitaria una vez que ya, pues ya trabajaste en el ser y ya sabes más o menos quién eres, porque nunca llegas a saberlo, yo creo. No, nunca terminamos entonces, de construirlo. Ya cuando más o menos sabes quién eres, entonces, ¿cómo es esa interacción? ¿Cómo se da esa interacción? Así es que, pues regresamos ahorita en un momento más aquí en su programa Educación y Conciencia. Estamos aquí con Andrés Duchatot, y que está hablando sobre la educación personalizada y comunitaria. Regresamos aquí a su programa Educación y Conciencia y estamos platicando sobre la educación personalizada y comunitaria. Y entonces hablábamos que una vez que ya logras, bueno, haces esa interacción, pero decíamos que es difícil, pues sobre todo en la gente adulta, que no está acostumbrada, ¿no? a hacer esa reflexión y a esa introspección y preguntarte, pues, ¿quién soy yo? ¿No? ¿Cómo se puede lograr o cómo lo hacen con los niños para que esto ya vaya siendo como más cotidiano y entonces que el día que sean adultos pues ya sea como su práctica habitual de cuestionarse, ¿no? Y todo esto. Sí, pues es muy interesante porque al principio hablábamos que no es solo un método, sino es un estilo de vida, pero sí incluye también un método, ¿no? Dentro de todo el proceso sí está implícito un método. Y dentro del método hay varios elementos que debemos tomar muy, muy en cuenta al momento de presentar como toda la dinámica escolar. Entonces, se necesita tener un medio ambiente preparado, se necesita tener un personal capacitado en toda esta filosofía, se necesita tener los instrumentos de trabajo adecuados, se necesita generar espacios de toma de conciencia, generar espacios en donde se ponga en común el conocimiento que se ha ido adquiriendo. Y eso se logra a través de una metodología muy concreta.
Por ejemplo, nosotros dividimos el día en dos grandes momentos. Y ahí, bueno, voy a ir explicando también cómo se va dando esta parte de la vida comunitaria. El primer momento de trabajo le llamamos trabajo personal. Ese trabajo personal, bueno, concretamente en secundaria, que es el área en la que yo me desenvuelvo, los grupos son grupos multigrado. Tenemos ese primer momento de la mañana, los alumnos de primero, segundo y tercero de secundaria revueltos, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, 10 grupos multigrados. Entonces, los chicos llegan al aula, que son salones temáticos, y está un salón de español, un salón de matemáticas, un salón de inglés, un salón de ciencias, y de acuerdo a un plan de trabajo, los chicos van entrando cada día a un aula distinta. La metodología de Montessori tiene. Más o menos, exactamente, ¿no? En Montessori, por ejemplo, son los salones y están distribuidas las zonas. Las zonas, ¿no? aquí son salones. Los salones, pero dentro del salón también hay zonas específicas, ¿no? Y está la zona de consulta, la zona donde se ponen los materiales de trabajo, la zona como la línea en Montessori, donde se sientan a trabajar ya como de manera activa. Entonces, todo eso se hace en un espacio comunitario. Los chicos interactúan, los de primero con los de segundo y tercero, se rompen ciertos paradigmas de que los de tercero son intocables y son pues, los grandes y demás, y los chiquitos de primero como más cohibidos. Sí. Aquí, bueno, se va dando poco a poco a lo largo del ciclo escolar la interacción de pues, las diferentes generaciones, ¿no? Y se pues, hacen más estrechas como pues las barreras que se llegan a generar o las distancias generacionales. Dentro de ese espacio de trabajo personal, los maestros previamente hacen mucho trabajo, ¿no? Previamente van desarrollando los instrumentos que en el espacio de trabajo se ponen a disposición de los chicos. Entonces se llama espacio de trabajo personal porque los chicos llegan con un plan de trabajo donde ellos van marcando en este sentido de la libertad con qué van a trabajar cada día. Entonces ellos eligen el material con el que van a trabajar y dedican un tiempo de manera personal al trabajo. Los maestros en ese momento no dictan la clase, sino que están orientando el trabajo de manera personal. No es lo mismo hablar de educación personalizada que individualizada, ¿no? Porque aquí no es una asesoría individualizada todo el día, sino dependiendo de las necesidades que va manifestando el chico, se va acompañando su trabajo. Entonces los maestros están orientando de manera general el trabajo de los chicos que van desarrollando de manera personal. Ellos van haciendo su plan en base a una programación y van pues conquistando las nociones que están previamente pues marcadas, ¿no? Entonces ese es el primer momento del día, es como con lo que se arranca todos los días de la semana, el trabajo personal. Y se crea un ambiente muy productivo, donde los chicos están concentrados en su tarea, concentrados en sus temas. Tienen ahí en el aula, la biblioteca del aula, instrumentos de consulta. Entonces se da un espacio de trabajo como muy armónico. La segunda parte del día son clases colectivas, donde un poco pues, es la referencia de lo que conocemos regularmente como una clase, ¿no? Pero pues ahí se dan otro tipo de herramientas, también como más desde pues trabajos en equipo, trabajos pues más colaborativos, ¿no? Pero para todo esto hay ciertos conceptos que se tratan como de interiorizar, ¿no? Como por ejemplo la normalización. La normalización es hacer lo que corresponde de acuerdo al momento, ¿no? Lo que para ese momento es normal. Entonces los maestros van trabajando primero a nivel docente lo que significa vivir en normalización o con la normalización. Se también interioriza lo que es el medio ambiente preparado. Los chicos no pueden llegar a un salón si no está ya con los materiales dispuestos, ponemos la jornada de trabajo en el pizarrón, está todo en el área correspondiente para que ellos lleguen y esté todo listo para que ellos puedan dedicar el tiempo al estudio. Están los espacios al final del trabajo personal donde se hace una toma de conciencia todos los días, ¿no? Para profundizar qué te ayudó para este espacio de trabajo y qué te perjudicó, qué no te favoreció el poder alcanzar tus objetivos que previamente estipulaste, ¿no? Entonces se va generando todo un clima que poco a poco lo que esta estructura educativa propone es que no solamente volteemos a ver el concepto o la noción que el chico necesita aprender o memorizar o saber ejecutar,
sino que se vayan disponiendo los espacios para que el mismo alumno vaya estructurando su persona para poder conquistarlo, independientemente que sea una situación académica, escolar, o un reto ante la vida, ¿no? Claro. Una situación familiar, una situación en el supermercado, una situación en el cine, y que pues esta estructura donde ellos en libertad van planeando, se va también dando como cierto respeto ante el ritmo de trabajo de los chicos, donde, bueno, otra parte muy importante es la observación, que los maestros tienen esa encomienda, ¿no? Como prioritaria, tener tiempo para observar qué se está generando en el espacio de trabajo. Y a diferencia de lo que vivíamos en otros momentos, por ejemplo, lo que a mí me tocó como estudiante, es que pues quizá en una clase genérica terminamos siendo uno más del grupo. Y aquí los maestros tienen la posibilidad de conocer muy desde la persona al individuo con el que están trabajando. Y eso permite hacer adecuaciones en la parte curricular, permite hacer adecuaciones en la relación, ¿no? De que conozco como mucho más de cerca, porque voy trabajando uno a uno lo que va necesitando, primero desde mi asignatura, pero también desde el colectivo del grupo, ¿no? ¿Y comunitaria, y entonces ya es cuando ya se reúne todo el grupo? Es que en los dos espacios se va dando el espacio comunitario, porque por ejemplo, en el trabajo personal, un chico de primero perfectamente le puede preguntar a un compañero de tercero las dudas que le surgen al momento de desarrollar su trabajo, puesto que el de tercero ya lo hizo. Ya lo ¿no? hizo, claro. Pero también se da que uno de segundo o de tercero le llega a preguntar a un chiquillo de primero las dudas que surgen, ¿no? Esto, por ejemplo, bueno, se vive no solamente en secundaria. Esto, pues está la propuesta desde preescolar hasta secundaria y pues ha sido una exploración muy interesante. ¿Cuánto tiempo llevan con este método? Nosotros en la secundaria llevamos 5 años. En la primaria ya tiene mucho más tiempo. Ahorita digo, no tengo como muy fresca como el tiempo que lleva ya en la primaria, pero pues bueno, ha sido un referente, ¿no? Ahorita para nosotros ¿Y qué podrías decir de, tienes el referente de, pues de cómo te enseñaron, ¿no? Cómo nos enseñaron nosotros con una educación tradicional, en donde pues, sí, éramos uno más y estandarizada además, ¿no? No a las necesidades de cada uno, sino esto es lo que se va a dar y el que entendió bien y el que le gustó bien y el que ni modo. Ahora con esta nueva filosofía que tienen y con este método que están llevando, ¿cómo lo ves la diferencia que hay, ¿no? ¿Realmente lo ves que está aportando, funcionando? Que yo creo que sí por todo lo que dices. Le da más oportunidad a la persona de ser, ¿no? Sí, yo veo muchísimas ventajas. También tiene sus pequeñas desventajas, claro, ¿no? Como cualquiera. Como todo. Pero, por ejemplo, una de las grandes desventajas es que necesitas tener una plantilla docente de tiempo completo. ¿no? Y muy capacitada. Y muy capacitada. Entonces eso, pues cuesta, ¿no? Claro. Esfuerzo y dinero. Pero por otro lado, de las grandes ventajas, al hacer como este comparativo entre lo que ha sido mi experiencia como estudiante y lo que yo vi también en mi práctica docente antes de conocer la educación personalizada, es que primero tenemos la oportunidad de conocer a los alumnos por quienes son, ¿no? Y que nos abre muchísimas posibilidades. Cuando tienes, por ejemplo, un grupo que podríamos llamar conflictivo, el conflicto persiste en la medida que el alumno es un desconocido. Cuando logras tener un acercamiento y vas de alguna manera identificando cuáles son las necesidades reales del estudiante, puedes ir adecuando también los materiales, la clase, las estrategias para poder tocar lo que él necesita, ¿no? Y entonces generar una vinculación mucho más profunda y que entonces se responsabilice de su proceso. Claro. Porque muchas veces lo que hemos visto en el proceso educativo es que como maestros a veces queremos cargar con lo que es la responsabilidad de ellos. Claro. ¿no? Y esto se vive desde preescolar. Y nos la cargan los papás, ¿eh? Y nos la cargan los papás, así es. Eso es algo que a nosotros nos ha costado mucho trabajo, por ejemplo, ¿no? Como lograr que los chicos asuman que este proceso es de ellos. A ellos les corresponde ir conquistando sus propios retos. Claro. Entonces nosotros vamos poniendo ciertos pretextos, que es la parte académica, a través de los cuales ellos van conquistando
sus áreas de oportunidad, ¿no? Claro. Que pues todos tenemos y muchas, pero pues lo más interesante es cómo podemos ir reconociendo lo que cada uno va necesitando. A mí, por ejemplo, me hubiera encantado, cuando estudiante, que en momentos de dificultad o de crisis, un maestro se me hubiera acercado a preguntar, oye, ¿por qué hoy estás más triste que ayer? Oye, ¿hoy por qué no quieres trabajar? Si ayer trabajaste al 100. Y en una estructura como más genérica, puede pasar desapercibido muy fácilmente un chico que no te da lata. No da lata, a lo mejor medio sordeándose un poco en algún momento de la clase. Y aquí queda muy en evidencia, cuando un chico no está trabajando, está muy claro, porque el maestro está atento a la realidad del grupo, y como el grupo está en un clima de trabajo, no dejan de ser adolescentes, no dejan de ser niños, claro, ¿no? Pero ahí también está muy interesante este tema de la libertad, donde pueden moverse dentro del aula. Mira, Andrés, pues el tiempo se nos va terminando, de verdad, el tema está muy interesante, creo que da para mucho, y media hora es poco para hablar de un tema que pues es muy profundo, ¿no? Porque va muy a la persona, pero creo que esta experiencia que tú estás contando, pues ojalá que muchos colegios, con su estilo, con su carisma, con su filosofía que tengan, pudieran adoptar esta parte, ¿no? Al estilo, fijarse en la persona, exacto, en las necesidades de la persona, no solo académicas, también emocionales, de esa parte que tú decías, ¿no? Y estás triste, más de ayer no estabas así, ¿qué te pasó? Y creo que esa vinculación pues va a lograr que el aprendizaje, ¿no? Y esto claro, de escoger lo que tú quieres en este momento aprender, también ese es algo también muy motivador, ¿no? O sea, yo quiero matemáticas ahorita, yo me quiero en la parte de español, ¿no? Y yo no quiero español, yo quiero inglés. Y ese tipo de cuestiones creo que también son muy motivadoras, ¿no? Entonces, pues te quiero felicitar por el trabajo que estás haciendo en la Asunción y muchas pues gracias. Agradecerte que hayas venido al programa, No, pues y que pues gusto. así muy a grandes rasgos, porque realmente hay mucho que platicar sobre esto, nos hayas contado esta experiencia que estás viviendo y que pues se está llevando a cabo, ¿no? Sí, pues muchísimas gracias por la invitación, con ganas de seguir compartiendo y pues a sus órdenes, ¿no? Bueno, pues ya te invitaremos a otro programa entonces. Claro que sí. Pues nos vemos en una semana más aquí en su programa Educación y Conciencia. Hasta la próxima.